Me dices cuándo comienzo con la perorata. Ya. Bueno, yo creo que podemos empezar. Estamos todavía pocos, pero seguramente se van a ir sumando en un rato más. Pero en honor al tiempo de todas, yo creo que podríamos dar inicio. Eh, Primero, bueno, darles la bienvenida a todas y a todos. Gracias por haber aceptado esta invitación que se está haciendo desde el proyecto Recreando los Lazos Sociales. Este es un proyecto que empezó en el 2017 en el marco de una investigación doctoral que realizo en Ciencias Psicológicas y de la Educación. Y venimos trabajando con dos organizaciones, con el Servicio Jesuita Refugiados y con Fe y Alegría. Yo quería, bueno, han pasado ya algunos años también desde que empezamos este recorrido y poco a poco hemos tenido que ir como adaptando algunas circunstancias que han surgido acá en este tiempo, principalmente con respecto a la migración, la afluencia masiva de personas venezolanas en el 2018 y ahora en este contexto con la crisis, la emergencia sanitaria que ha devenido prácticamente en una crisis humanitaria porque se ha sumado ahí varios aspectos de lo económico, de lo social, que han complicado toda la situación. Entonces, en este marco, en este proyecto, hemos venido trabajando en espacios eh, individuales y en espacios grupales y además también en unos dispositivos de mediación a través del arte. Eso como para darles ahí algunas coordenadas en el marco en el que se da este conversatorio. Yo a Aida Lombeida la conozco, tengo el gusto de conocerla ya desde el 2017 en Sí. uno de los viajes a Bélgica. Allá realizo justamente el doctorado. Y para mí ha sido una gran y grata experiencia el haberla conocido a Aida. Y les voy a explicar por qué. Bueno, primero que ella siempre, bueno, hacemos el doctorado con dos compañeros más, una compañera y un compañero, y es gracias a esta compañera que la hemos conocido a Aida. Y ella tan gentilmente nos ha invitado a su hogar para hacer un intercambio de ideas y es como que en ese Para momento, en comer. estos espacios han sido unos espacios no solamente de eso, sino de calidez, de imaginarnos cuántos mundos posibles quizá. Y en esas conversaciones, en esas tertulias, es que hemos podido conocer, he podido yo escuchar a Ida de los proyectos que ella ha realizado allá en Bélgica. Eh, y para mí ha sido muy especial el escucharle en cada ocasión que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos de esto, de sus maneras de trabajar, de los dispositivos con los que ella viene desarrollando ya desde hace varios años allá en Bélgica. Entonces, esta era una invitación que yo quería realizar a Ida para el proyecto desde hace algún tiempo. Entonces, fíjense ahora que en este contexto en el que estamos pasando es que se ha podido concretar esta invitación a conversar, a escuchar de la experiencia, de la trayectoria de Aida. Entonces, bueno, yo quisiera presentarla, así como formalmente, darte, Aida, las gracias por haber aceptado esta invitación para este intercambio, para escucharte y que nos Paso puedas, porque y no para, oigo no escucho nada. ahí nos escuchas Sí, muy lejos. muy lejos, ahí Ahí quizá, sí. ya.
Y bueno, queríamos invitarte para escucharte, porque estamos ya en un proceso que inicia también, bueno, todos los procesos tienen un inicio y un fin. Estamos empezando esta etapa de cierre del trabajo de campo acá, y vemos que es importante el poder intercambiar ideas, ver cómo podemos hacerlo de mejor manera, y es por eso que yo quería invitarte, Aida, conversar contigo, que nos cuentes un poco lo que ha sido tu experiencia. Entonces me gustaría, bueno, poco a poco se van a ir conectando más Pau, personas. hay algo que no funciona en el micrófono porque te escucho, pero muy, muy lejos. ¿Ahí me escuchas? Sí, Mejor. pero lejos. Ah, Eh, el- déjame intentar, hay algo en el micrófono, ¿sí? puede ser, voy a ponerme el micrófono. Capaz que hago yo lo mismo hoy. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí te escucho perfecto. Ya, perdón, a veces estas interferencias pueden molestar, pero bueno. Em, Sigamos. Te decía que yo quisiera dar la bienvenida a Aida a este espacio y me gustaría presentarla formalmente a Aida. Bueno, Aida Lombeida es ecuatoriana. Ella ya nos va a contar un poquito más cómo fue su recorrido para llegar a Bélgica. Ella es psicóloga y psicoterapeuta de formación analítica, con estudios en la Universidad Católica del Ecuador, acá en Quito. El tema que trabajó en ese entonces es el análisis de relatos populares de Ecuador. Realizó un posgrado en psicoanálisis en la Universidad Católica de Lovaina con el tema de lo maravilloso y lo cómico en el relato popular ecuatoriano. Tiene un diploma en antropología social. eh, Ha hecho cursos de psicología clínica también en la Universidad de París 8. Tiene formación en escritura terapéutica y en terapia por el arte. Y bueno, tiene una amplia experiencia en psicología clínica, en consulta privada, pero también en la clínica Saint Michel de Bruselas. Em, es psicóloga en una estructura de salud sexual y reproductiva. Ha trabajado mucho con jóvenes y mujeres procedentes de la inmigración. Ha sido supervisora de varios grupos de enfermeras, auxiliares de enfermería, entre otros, y es psicoterapeuta analítica en servicio privado. Esa es una breve presentación formal de Aida. Ella ya nos contará un poquito más de lo que ha sido su trayectoria. Entonces, Aida, y a todos quienes han podido conectarse y a quienes verán este video más tarde, yo quería darles la bienvenida a este espacio, este primer conversatorio que hacemos aquí en el marco de este proyecto. Así que Aida, más bien muchas gracias y te cedo la palabra a ti para que nos puedas ayudar contando un poquito de la experiencia. Solamente algo antes de pasarte la palabra. Les pido que todos tengamos el micrófono en silencio. Eh, Hemos acordado que Aida va a hablar un poco en un inicio y a partir de un momento ustedes pueden ir anotando las preguntas. Voy a estar con dos colegas que me están apoyando, Oscar Villajo y Katiuska Villasís. Vamos a ir recogiendo las preguntas. Si es que tienen, las pueden ir haciendo en el chat. Nosotros la vamos a recoger o en su momento, cuando ya abramos el intercambio de preguntas, de comentarios, ahí directamente lo puedan hacer. Entonces, les pido solamente para no tener muchas interferencias con la comunicación, que tengamos los micrófonos apagados. Sí, eso nada más. Bienvenida, Aida, y ahora sí te dejo la palabra. Bueno, Paola, gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de poder participar en este conversatorio. Espero poder aportar algo, porque yo he vivido desde el comienzo de los años 80 acá, desde que era muy joven, entonces mi experiencia se circunscribe
sobre todo a Bélgica y unos años que viví en Centroamérica, en Costa Rica, que trabajé con refugiados políticos salvadoreños. Pero del Ecuador, experiencia de trabajo de grupo no tengo casi nada. Miren, yo propongo, o me quiero ir directamente al asunto, porque Paola me pidió para ver la cuestión del grupo, la apertura, el desarrollo y el cierre del trabajo con grupos. Bien, ¿en qué marco? Yo quiero contarles un poco en qué marco, en qué encuadre trabajé yo aquí, he trabajado en Bélgica. Miren, he trabajado siempre en estructuras de salud bastante organizadas. Bueno, las estructuras de salud en Bélgica son muy complejas porque empiezan por los hospitales gigantes donde se hacen investigaciones de punta, centros de investigación, etcétera, y también hay el servicio ambulatorio de salud. Entonces yo trabajé siempre, la mayor parte del tiempo en todo caso, en el servicio ambulatorio. El servicio ambulatorio recoge casas de salud mental, centros médicos, que es el equivalente al centros de salud ecuatoriano más o menos, y los centros de planificación familiar y muchos otros. Yo trabajé entonces en centros de planificación familiar en una estructura que era bastante pequeña, éramos unas 18 personas que trabajábamos ahí. ¿Qué son los centros de planificación familiar? Bueno, primero les voy a decir que estos centros se iniciaron, comenzaron en los años 60 al calor de las luchas feministas. Y posteriormente, poco a poco, se ha ido estructurando y ahora son centros absolutamente profesionales con equipos multidisciplinarios de médico, psicólogo, a veces psiquiatra, asistente social y bueno, el personal administrativo. La palabra parecería un poco simple, centro de planificación familiar para dar la píldora. Sí, se da la píldora, pero ¿en qué encuadre? Porque el objetivo, cada instituto del ambulatorio tiene una misión, y la misión del ambulatorio, del centro de planificación, es la prevención con P mayúscula. La prevención en todo lo que concierne la vida afectiva y sexual. En la estructura que yo trabajé, que era bastante pequeña, tuvimos lo que se dice, creo que en español también decimos igual animaciones, ¿verdad? Animaciones con grupos de jóvenes que comienza desde más o menos los 4 o 5 años hasta los 18 y con grupos de mujeres inmigrantes. Estas mujeres inmigrantes iban a escuelas de alfabetización porque la mayor parte de estas mujeres que vienen acá son analfabetas o semi-analfabetas porque nunca fueron a la escuela o apenas del 3er o 4er grado de primaria. Con los jóvenes, con los niños y con los jóvenes trabajábamos mucho la cuestión del cuerpo, la prevención de los embarazos y en caso de que hubiese embarazo, el derecho al aborto y el derecho al aborto que es legal en Bélgica, con ciertos límites. Y bueno, se reducía a eso. Pero en los centros de inmigrantes, yo mayoritariamente trabajé solo con mujeres. En los centros de inmigrantes también se hacía la prevención para hablar. En ese caso, la cuestión de hablar en los centros de inmigrantes era para hablar con las mujeres de lo que significa la contracepción en las diferentes culturas, lo que significa el aborto en las diferentes culturas, cómo se aborda, lo que significa, porque todo lo que se relaciona con el cuerpo, qué significa la relación hombre-mujer, atravesado siempre por la estructura género, ¿ya? ¿Qué significa el aceptar la violencia en la pareja? ¿Qué significa aprender a decir no al marido, yo no quiero, esta noche no me da ganas y yo no quiero nada? ¿Qué significa que una mujer aprenda a controlar ella misma su cuerpo? Y bueno, todo lo que concierne la sexualidad, nosotros dábamos muchísimo espacio al placer. Significa el placer tal como sería el placer sexual femenino para que pueda nombrarse. Eso les digo a breves términos. Espero que esté claro lo que estoy diciendo. Si algo no está claro, me interrumpen y yo aclaro la cosa. Ya. Ahora, claro, estos grupos que iban a una escuela de alfabetización eran grupos ya conformados. Era muy fácil para nosotros entrar ahí a trabajar. Mi institución y algunas casas de alfabetización firmaban
acuerdos, lo que se dice en francés, partenariat, o sea, sería una convención para poder trabajar juntos. ¿Y qué significaba esta convención? Que la escuela de alfabetización, la profesora que alfabetizaba a la gente, tenía que enseñar a la gente a hablar francés, a escribir francés, y nosotros como planning teníamos que ser intervenientes ahí para hablar de la sexualidad, de la intimidad, pero que la profesora de francés pueda trabajar las palabras con las mujeres, de tal manera que haya un puente entre la intimidad y el aprendizaje del francés. No sé si está claro hasta acá. Ya. Bueno, entonces, como les decía, era muy fácil entrar en un grupo conformado, pero cuando yo comencé a trabajar yo empecé a trabajar con estos grupos más o menos a finales del año 92, cuando regresé de Centroamérica. Y claro, cuando vi los grupos que estaban allí, era gente que venía de Afganistán, que venían de Irak, que venían de Irán, que venían de Siria, de la África Negra, del Cuerno del África. Yo absolutamente les digo con sinceridad, yo me pegué un susto porque no sabía ni ubicar en el mapa los países. Tuve que ir a buscar dónde estaba esto y además te hablaban, las mujeres que venían de Afganistán muchas veces venían del desierto. Entonces, ubicar en el mapa dónde venía, de dónde está ese pueblito, en el Ecuador diríamos caserío, o qué sé yo. Bueno, y como el grupo estaba conformado con mujeres, era un grupo multicultural, multilingüe, en lenguas de otros contextos, pero que no hablaban francés. Aquí aprendían francés y hablábamos de la intimidad con los psicólogos, con los intervenientes del plan. Bueno. Entonces, ¿cómo empezábamos nosotros el trabajo? Porque eso era muy complejo. Yo les estoy haciendo el resumen de más o menos 25 años de trabajo, porque cada año hacíamos un proyecto distinto, pero con con el mismo objetivo, con el mismo encuadre, si se quiere. Lo que cambiaba un poco son los dispositivos, los instrumentos que íbamos a utilizar. Pau, te desapareciste. ¿Aló? ¿Pau? ¿Aló? Sí, ahí estoy. Está con Ana. Sí. Si Ruti ya. puede poner en Ya. silencio, alguien ingresó con eso. Solamente recordarles que pongan por favor en silencio los micrófonos para no interrumpir. Ya, sigamos. Ya. Bueno, entonces cuando empezamos a trabajar, entonces era bien la profesora de alfabetización, hacía su alfabetización y nosotros qué íbamos a decir, porque quiero indicarles que este público con el que he trabajado, bueno, ahora menos, que he trabajado durante años, es un público, entre comillas, voy a decir, frágil en ciertas cosas. Porque muchas mujeres venían, sobre todo las mujeres que venían de países árabes musulmanes, habían venido a Bélgica casadas en matrimonios organizados. Entonces, de la tutela del padre pasaban a la tutela del marido. Analfabetas, solas, sin ningún recurso. Muchas habían venido saliendo de la guerra, esto era ya en los años 2000 sobre todo, habían salido de la guerra, muchas mujeres habían sido violadas, voy a decir algo un poco vulgar, el ejército les pasó encima, pero no los ejércitos de allá, sino ejércitos occidentales, ¿ya? Muchas mujeres, por ejemplo, las mujeres del África Negra, Congo, Burundi y Ruanda, vivieron muchísimas situaciones de violación como arma de guerra, ¿ya? Entonces, el público que venía era un público fragilizado, traumatizado. Ahí también nos pegamos un susto y ahora cómo vamos a empezar a hablar de la sexualidad a gente que ha vivido de manera tan violenta. Y además en las culturas musulmanas, yo pienso que en muchas culturas hablar de sexualidad es lo que dicen los árabes, es una palabra que me gusta mucho, haram, haram, se escribe H-A-R-A-M, haram, haram, con H. Es decir, lo que es tabú, lo que es prohibido. Ellas decían, Aida, eso no podemos hablar nosotros. Eso es haram, Aida. Entonces, como era haram, no podíamos, no, es lo innombrable.
es lo que no se puede decir. Entonces, dentro de esos términos, empezamos a imaginarnos cómo trabajar, qué hacer, cómo, porque era un público al cual teníamos que, yo voy a decir entre comillas, no me gusta esta palabra, ayudar a salir de ese sufrimiento que venían arrastrando muchas de ellas desde niñas. Entonces, entre reflexión y reflexión, entre pensamiento y pensamiento, nosotros nos apropiamos de una palabra también árabe. Discúlpenme que meta cosas de otro lado, pero yo he vivido aquí, no me son mis referencias. Y nosotros creamos lo que dicen los árabes, un alqua. H-A-L-Q-U-A, alqua. Esta palabra significa, es el teatro de la calle, donde se reúne la gente de manera circular para poder hablar y recuperar la memoria del pasado. Entonces, para nosotros, esa era la base de nuestro trabajo, recuperar la memoria, porque cuando uno es inmigrante, tiende a olvidar el pasado, no porque quiera, sino porque por la vorágine de la vida, porque te metes en trabajo, porque te metes en una cantidad de cosas. Y era importante que las mujeres puedan recuperar, saber quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que les pasó, por qué inmigraron, para poder nombrar eso y bueno, seguir adelante, ¿ya? Y durante un año nosotros creamos el Alqua, el sitio para hablar. En francés también se dice lieu de parole, un lugar de palabras para poder hablar, encontrarnos y poder expresar los dolores y la felicidad. Ahora, con estos grupos, empezar a hablar de situaciones violentas tampoco es aconsejable. Si alguien ha sido violado, si alguien ha vivido el traumatismo de guerra, nos vamos a empezar como en el Facebook a mostrar las fotos monstruosas, descarnadas, porque significa, es perverso y entramos en un manejo voyerista de la situación. Entonces, poco a poco dijimos, empecemos a hablar de la belleza. E introdujimos cosas hermosas para que, ya les voy a decir cuáles cosas hermosas, para poder, con la belleza, que se introduzca a la gente poco a poco y que pueda hablar de ella, porque el objetivo era, ¿quién soy yo para decir eso? Pero para sanar ciertas cosas, ¿ya? Porque ellas mismas decían, yo quisiera olvidarme. Entonces la cuestión era, no hay que olvidarse, hay que saber, hay que nombrar y vamos a pasar a una elaboración para poder simbolizar. No, lo de simbolizar no les decía, ¿ya? Entonces, los primeros años inventamos una metodología, si se quiere, la metodología es realmente la experiencia, en que partíamos en colaboración con la Casa de Alfabetización, por ejemplo, de una visita al museo, al Museo de Bellas Artes, que es precioso, y trabajábamos allí con una guía que hizo un doctorado en feminismo e historia del arte. Trabajábamos con esta guía sobre, por ejemplo, la imagen de las mujeres en el arte, ¿ya? Íbamos 3, 4 veces al museo y se recuperaba toda esa parte de la belleza. La animadora, que en estos años era yo, tomaba nota todo lo que decían las mujeres sobre el museo, sobre lo que les impresionó las mujeres en la pintura, la mirada de las mujeres, la vestimenta, etcétera. Y después, cuando ellas habían contado todo eso, había un feedback, les devolvíamos la información para que ellas digan, sí, Aida, eso dije yo. Ellas no podían escribir en ese entonces. Podían hablar un poco, contaban, el animador escribía y les devolvía. Entonces, en el momento en que les devolvíamos, por ejemplo, escribían la visita al museo, les había impresionado. Por ejemplo, la animadora nos había dicho un día que las mujeres en el arte se veía que a través de los siglos las mujeres siempre teníamos la mirada baja en la pintura y que solamente en el siglo XX en la pintura empieza la mujer a alzar la mirada. Entonces trabajamos la cuestión de la mirada, ¿ya? Espero que esté claro. Si no está claro, me interrumpe. Trabajábamos la mirada. Entonces, al hablar de la mirada, entrábamos para que ellas se expresen. Y en tu país, ¿cómo es eso de la mirada? ¿Cómo es la mujer?
Las musulmanas te dicen, las africanas no, las del África negra te dicen, una mujer no puede mirar directo al marido, no puede mirar directo a ningún hombre. Entonces teníamos ya un elemento para empezar a deconstruir la relación hombre-mujer, ¿ya? Entonces, ese dispositivo, digamos, del museo que se convirtió en nuestro útil de trabajo, nos permitía entrar en una intimidad, era la intimidad de la mujer, de la señora, que decía, yo no puedo mirar al marido, no puedo mirar a esto. El marido tiene privilegio, el hijo mayor tiene privilegio. Entonces, de construir eso para intentar reconstruir otra cosa, para decir, si yo tengo un hijo y una hija, mi hija también tiene derechos, ¿ya? Entonces, con esos elementos, lo que podíamos, lo que hacíamos, porque siempre trabajamos en red, es trabajar con una asociación para que pueda informar a las mujeres de los derechos de las mujeres. Entonces, cada uno tenía su casilla. Nosotros encuadrábamos el trabajo, pero las otras instituciones en red colaboraban con nosotros para poder informar de ciertos derechos de instituciones, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, cuando una mujer es maltratada, a veces invitábamos inclusive a la policía para que la policía venga y hable y diga, bueno, cuando pasa esto se puede hacer esto. Ese era digamos, uno de los instrumentos de trabajo, el museo durante años hicimos muchas cosas así, pero en el desarrollo del trabajo, como cada vez que hacíamos una visita al museo, no podíamos ir todas las semanas al museo, pero a la siguiente semana, por ejemplo, leíamos una historia, un cuento, siempre procurando que el cuento, la historia se refiera a algo de los países de ella. No podíamos abarcar todos los países, pero buscábamos algo que se refiere a sus culturas, ¿ya? Y entonces leíamos un poema, y el poema, que se convierte también en un útil, en un dispositivo, les hacíamos trabajar para que vean qué pasaba en el poema, quiénes eran los personajes, con quién se identificaban ellas, y en la historia y en la cultura de ellas, qué es lo que pasaba. Entonces, eso nos tomaba varias sesiones, por supuesto, escribíamos el poema, ellas analizaban el poema, les devolvíamos lo que habían dicho y se dan cuenta que cada vez que íbamos al museo o un cuento, lo que sea, escribíamos, les devolvíamos, volvíamos a reescribir de tal manera que ellas iban creando un cuaderno, ¿ya? Un cuaderno, que eso se convertía también en el hilo conductor de todo el trabajo durante un año, ¿ya? En ese cuaderno, ¿qué pasaba? Escribían todas las cosas que íbamos analizando, que iban viviendo. Muchas veces yo les hice hacer collage, porque teníamos a veces una colaboradora que era una artista plástica, y por ejemplo yo les iba a enseñar esto, no sé si puedan ver los participantes, les dije hacer un collage así, ¿ya? Recortaban las cosas y construían el collage e ilustraban el librito de ellas. Yo he guardado unos cuadernos de ellas y, por ejemplo, era esto, mira, aquí está la historia que contaban, ¿ya? Y está aquí un poco el dibujo la foto de un museo al que fuimos. ¿Sí puedes ponerle un poquito más para acá? Ahí. Ah, qué precioso. Esa es una fotografía. Sí, y hacíamos el árbol genealógico. Entonces, se dan cuenta que se parte de un objeto bello. Ese objeto bello nos permite introducirnos para hablar de cosas sórdidas, porque a veces es sórdido. Cuando las mujeres podían decirlo, cuestión de la mirada, por ejemplo, soltaban en bloque, por ejemplo, cuestiones de violaciones. Yo no les dejaba ir hasta el fondo de la violación porque de lo contrario salía yo llorando a mares. Pero permitía verbalizar eso, porque en el momento en que la herida, lo monstruoso que la gente vive o lo duro, cualquier cosa se convierte en palabra,
la herida ya no es la misma cosa, vas a simbolizar. Y el momento que simbolizas vas hacia una resiliencia, ¿ya? Y ese era el gran objetivo del trabajo que teníamos. Es decir, que nuestra escucha a las mujeres tenía como instrumento, como dispositivo, como útil, como quieran llamarlo, la ficción, porque la ficción es la poesía, es un cuento, es el museo, a veces una película, si era en árabe, subtitulada para nosotros que no hablábamos árabe, era cualquier cosa ficcional, hermosa, para que ellas puedan entrar a hablar de ellas mismas. No sé si esté claro hasta acá. Ya. Este proceso nos duraba un año, ¿ya? Un año. En general empezábamos con la visita al museo, después hablar poco a poco, como les he explicado, de situaciones personales, y en general el primer ciclo le clausurábamos en febrero, porque hay 2 semestres ahí. En febrero tenemos un receso de 15 días, y en la segunda parte del semestre, digamos, del año lectivo, utilizábamos otro tema, por ejemplo, otro dispositivo. Como el primer semestre habíamos trabajado muchísimo el museo, los poemas, los cuentos, cine. En el segundo semestre muchas veces utilizamos, ya como el grupo estaba en confianza, ya podían hablar, soltarse, trabajamos mucho las imágenes de las mujeres, o sea, la situación penible que se vive en muchos países hasta el día de hoy, en montones de países. Por ejemplo, las mujeres kurdas, cuando son católicas, muchas veces no les mandan a la escuela porque les violan, diciendo que son cristianas. Entonces, trabajamos muchísimo toda esa cosa de lo que significa la violación, la situación de la mujer en las diferentes culturas. Hablábamos del parto, de la violencia de los maridos, de la violencia que impone la cultura a una mujer. Y en el segundo semestre muchas veces utilizamos, se van a reír de mí, como instrumento de análisis, recetas de cocina. Porque las recetas de cocina nos introducían en la relación a la madre, y era una manera fácil de elaborar la pérdida, porque el rato que una persona se va del país, digo por mi propia experiencia, pierdes los olores, los gustos, la lengua, pierdes las referencias, se te cae un mundo. Entonces en esa deconstrucción podíamos construir otra cosa, y la receta nos permitía hablar del país, de los orígenes. Las mujeres nos contaban, por ejemplo, historias que fueron hijas del cuarto matrimonio del papá, y que todas las mujeres del padre vivían en la misma aldea, cosas así, y quién hacía la comida, cómo hacía la comida, y pasábamos analizando inclusive el gusto de los alimentos, el color de los alimentos, el sabor de los alimentos. Ellas expresaban eso, tomábamos nota, les restituíamos, y al final de la restitución se escribía la receta de cocina, y muchas veces, para cerrar el ciclo, por ejemplo, lo que hacíamos es hacer una pequeña fiesta con las recetas de cocina. Entonces, cuando se cerraba el ciclo, invitábamos a los importantes del barrio. A veces venía algunos escabinos, gente de la comuna, para ver el trabajo que habíamos hecho, y bueno, felicitar a las mujeres que ya habían aprendido, o que habían aprendido un poco de francés. Entonces, se dan cuenta, entonces, el proceso es el inicio en el cual se trabaja la demanda lentamente. Introducíamos nosotros un objeto, una situación de belleza, para poder hablar de cosas más complejas. Siempre había un hilo conductor, un cuadernito en el cual ellas escribían todos sus recuerdos. Se creaban álbumes de fotos o collage, cosas que les habían impresionado, tenían de tal manera que quede traza durante todo el año, ¿me entienden? Algunos años, por ejemplo, porque no se podía hacer todos los años debido a la disponibilidad del tiempo, el dinero y todo eso, lo que hicimos es, por ejemplo,
que a través de las historias que nos contaban las mujeres, crear una obra de teatro. Trabajamos con un escenarista y se creó una obra de teatro. Paola, vos viste la obra de teatro, tú leíste eso, ¿ya? Entonces, en esta obra de teatro se hablaba de la guerra, de cómo las mujeres salieron huyendo de la guerra. Se hablaba también de mujeres, por ejemplo, en el grupo de ese año tuvimos a una mujer colombiana pobre que salió como mula. Y entonces, por supuesto, le cogieron presa, fue una barbaridad, después logró salir y, 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 bueno, se quedó en Bélgica y se insertó y empezó a aprender francés. Entonces, por ejemplo, una manera de cerrar los procesos también es con la presentación del producto del grupo, ¿me entienden? ¿Está claro? O sea, puede ser un cuaderno, puede ser un álbum de fotos, puede ser unos collages que se trabajaron durante todo el año, o puede ser una pieza de teatro, una obra de teatro, ¿ya? Si tienen quien les apoye en esa cosa, porque en los grupos en que yo he trabajado, la idea inicial era trabajar con un grupo multicultural, multidisciplinario, perdón. Es decir, que haya un psicólogo, que haya un asistente social por las cosas prácticas, burocráticas, si es posible con una antropóloga, si es posible con un dibujante o un artista plástico, con una persona de teatro. Porque lo que pasa es que cuando ustedes, en este tipo de procesos en que yo he hecho, trabajas los relatos de vida o los testimonios, como quieran llamarlo, mezclado con la ficción que introducíamos, entonces una persona les hace escribir. La siguiente persona, el escenarista, con la persona de teatro pueden montar una obra de teatro y presentan al público. Y ese público ya no es solamente la gente de alfabetización, es el público mucho más amplio, ¿ya? Es decir, que en este tipo de procesos, todo lo que, digamos, cualquier cosa puede convertirse en dispositivo. Desde el cine, el teatro, muchas veces, por ejemplo, trabajábamos, para darles un ejemplo, que también se convierte en un dispositivo, un trabajo corporal, con el cuerpo, porque el cuerpo es el sitio donde se marca la vida, donde se marcan los dolores, las alegrías, porque el momento en que desaparece todo. Y trabajábamos con relajación, una relajación del cuerpo segmentado. ¿Me oyes, Paola? ¿Aló? Sí, sí te escucho. Ah, ya, yo pensé que te fuiste. Ya. Sí. Trabajábamos con el cuerpo segmentado y el cuerpo total. Y cuando hacíamos este trabajo de relajación, nombrábamos. Espérame, Aida. Aida, espérame un ratito. Aplasté algo. ¿Puedes levantar el micrófono, Aida? Ya le puse ahí. Sí, ya. Sí, es que los puse en silencio a todos para que no haya muchas interrupciones. Disculpa, Aida. Ya, no importa. Entonces, lo que decía, que en algunas ocasiones trabajábamos con relajación porque el trabajo corporal también se convierte en un dispositivo, en el marco en que yo trabajé. Entonces, por ejemplo, trabajábamos relajación del cuerpo completo, cuerpo segmentado, y nombrábamos a todos los puntitos del cuerpo, incluido la vagina. Porque entre las culturas, muchas veces culturas de otros lados, es prohibido, es haram, como dicen ellas, nombrar la intimidad del cuerpo. Entonces, en ese momento cortábamos, rompíamos un tabú para decir no, nombrar la vagina es tan sano como nombrar la cabeza o cualquier parte del cuerpo. Es la intimidad que hay que cuidar, protegerla, pero podemos nombrarla. Lo más importante en este trabajo que hicimos era poder nombrar todo lo que era prohibido, todo lo que era, todo lo que no estaba autorizado, porque los dolores no estaban autorizados, las heridas no estaban autorizadas.
Las violaciones no estaban autorizadas, porque en muchas culturas, cuando una mujer es violada y tiene hijos, es rechazada la mujer y los hijos. Entonces, nombrar eso, porque como les dije anteriormente, para que la herida se convierta en palabra y la palabra en escritura y la escritura en simbolización, y vamos hacia una resiliencia. ¿Qué más les podré decir? ¿Qué más les podré decir? Un poco, yo me imagino que la cuestión de los venezolanos, ¿por qué venían estas mujeres? Por matrimonio, venían por saliendo de la guerra, inclusive algunas por hambre, y en algunas zonas del África que ya se da en Mauritania, por ejemplo, por la cuestión del agua. Y las mujeres lo que vienen a buscar acá también es una estrategia de sobrevida, muchas. Y el momento en que estas mujeres se apropian del espacio, se apropian de la comunicación, se apropian de la lengua, empiezan a tener recursos para poder salir adelante. Ahora, después de tantos años de haber trabajado, yo creo que algunas mujeres evolucionaron, otras yo no sé y prefiero no saber. Prefiero no saber, porque, por ejemplo, evolucionar en ese contexto en el que trabajé, eran muchas mujeres, por ejemplo, mandaban a la guardería a los hijos, porque eso también es prohibido. Una mujer tiene que quedarse en la casa para cuidar a los hijos. Entonces, mandar a los hijos a la guardería no era un delito, podían mandarle a la guardería, podían trabajar, podían estudiar, podían hacer cosas, y era ya, digamos, una conquista. El hecho que la mujer pueda denunciar al marido cuando le ha golpeado era una conquista. El hecho que una mamá no permita que su hija se case con matrimonio organizado ya era una conquista. Eran las pequeñas conclusiones a las que llegábamos, porque era un trabajo arduo, de gran envergadura y con mucha responsabilidad. Y además las cosas que yo y mis compañeras nos preguntábamos, como occidental, ¿qué derecho yo tengo para decir a una mujer que se libere como yo me libero? Eso hay que tener, entre comillas, con los inmigrantes, qué es lo que quieren, qué es lo que desean. Y en el proceso que se hace, yo, por la experiencia que tengo, nunca hablar directamente de las cosas violentas, sino de lo lindo para llegar a lo sordo. De tal manera que cuando hablan de eso, la conciencia está tranquila, están más serenos y pueden nombrar los dolores. ¿Qué más les diré? Pues yo creo que he hecho un recorrido, no sé si está claro, no sé, Paola, qué piensan de esta perorata. Si quieren Sí. preguntar algo. Bueno, primero, Aida, me parece que has hecho así en poco tiempo un recorrido así que nos permite dar algunas pistas de lo que es el trabajo en grupo, de lo que es el trabajo con personas migrantes, con mujeres, y sobre todo que han venido de contextos y de situaciones de mayor vulnerabilidad y como tú lo dices, con algunas fragilidades. Creo que has utilizado unos recursos ahí como muy novedosos, esto de la relajación, esto de las recetas, cómo son esos los dispositivos que permiten hablar de lo conocido, de lo bello, para llegar a esto que está ahí, que está, como tú los dices, esas heridas que están ahí y que permiten resignificarse a través de la palabra y a través de estas posibilidades de expresarlas y de verlas. Más bien me ha parecido muy interesante. Me gustaría más bien como abrir un espacio para algunas preguntas y luego como comentar algo en relación de lo que estamos haciendo también acá, contarte algunas ideas también, pero primero me gustaría Lindo. partir justamente por preguntas, si es que alguien tuviera alguna pregunta o que quisiera hacerle directamente a Ida para que pueda levantar su micrófono y hacerlo. Y bueno, y sobre todo para establecer un diálogo, si hay cosas que no están claras, porque como les dije, es un contexto muy particular en el que yo he trabajado y además
con los recursos que se tiene aquí, porque cuando se hace un proyecto, se dice, yo monto este proyecto, busco la plata y al año siguiente la tengo. Entonces es una parte que facilita todo este tipo de cosas, ¿ya? Ujú, ujú, ujú. Sí, definitivamente. Y esto del trabajo, yo creo, interdisciplinario que puedan aportar en estos dispositivos desde las diferentes experticias, creo que en algunas ocasiones no siempre es fácil, ¿no? Porque hay incluso, me da la impresión de que puede haber incluso un poco de celo de cómo hacer, de cómo que lo psicológico tiene que estar trabajado solamente con psicólogos o analistas, es como que está un poco más fragmentado. Entonces aquí lo que tú también nos planteas es esto, de la posibilidad de trabajar en estos dispositivos desde la interdisciplinariedad. Me parece eso un gran aporte también a considerar. No sé si es que hay alguien de las personas que nos están escuchando, que están conectadas, que quisieran preguntarle algo a Aida para que lo puedan hacer. Sí, Paola. Bueno, buenos días con todos y les agradezco por este espacio, a Pao y a Aida y a todos los que estamos Hola. participando. Hola, ¿sí me escucha? Sí. Sí, te escucho perfecto. Sí. ¿Te puedes presentar, por favor? Así brevemente, Claro. para saber quién interviene. Sí, bueno, mi nombre es Paola Carpio, soy psicóloga clínica de Quito. Estoy colaborando en el proyecto de Pao Viera en la parte de voluntariado, la última parte. Específicamente estoy trabajando justo con Paola en el acompañamiento en un dispositivo grupal, acompañando a una de las instituciones de Fe y Alegría. Sí, gracias, Pao. Sí. Y bueno, o sea, bueno, ha sido muy interesante todo el recorrido y todo lo que Aida nos ha comentado. Pero quería hacerle algunas preguntas que me surgieron en el camino. O sea, Claro, para empezar. encantadísima, contesto. Si puedo contestar, contesto. Si no, digo no sé. No, muchas gracias, y es muy interesante este espacio. A ver, para empezar, me quedo con la pregunta que usted se hizo al final, una de las preguntas finales que usted se hizo, ¿de qué derecho yo tengo para liberar al migrante? Yo entiendo que desde la teoría, desde el contexto del trabajo de género, se parte un marco, ¿no? Igualmente desde el marco de los derechos humanos, que es algo básico y que creo que es transversal a todo, o sea, independientemente de la cultura. Pero me parece una pregunta muy pertinente porque creo que quería preguntar si quizás, como de lo que percibía en lo que tú comentabas al final de que había algunas mujeres que se supo un poco qué pasó, otras que no, algunas que quizás pudo haber habido un destino bastante con mucho sufrimiento aún, o sea, y creo que eso es un poco, quería preguntar si es que la función quizás es darles la posibilidad a ellas de que ellas puedan escoger algo de esto. ¿Ya? Se cortó y no te... al final, no te escuché al final porque se cortó. Ok, lo que decía era, si es que o sea, la idea es quizás a darles a estas mujeres la posibilidad de que ellas puedan escoger algo de esto, porque ellas vienen de un contexto y ¿De escoger qué? ¿De escoger qué? Algo de estos elementos que se trabajan a partir de la liberación o del trabajo, de la simbolización de todo esto que era haram, tabú, de experiencias traumáticas en algunos casos, y de ellas vienen de un marco cultural distinto al de Bélgica. Al de Sudamérica también. Claro. Entonces ellas piensan en otro contexto cultural y social, y a mí me parece, entonces yo creo que hay un componente de elección, porque creo que ellas también tienen, y creo que eso es lo valioso, porque no se trata, no es una imposición, sino es darles recursos para que ellos puedan elegir dentro de Ya, todo, perfecto. quedan de lo de su cultura, que creo que es válido. O sea, si es que una mujer decide
Obviamente sí es bastante polémico porque puede haber estas cuestiones en que se vulneran sus derechos, ¿no? Pero creo que es importante y también un poco darles herramientas porque bien o mal, aunque ellas vienen de una cultura y vienen en un núcleo familiar, muchas veces con lo que nos contabas del fondo, de que están insertándose en una cultura distinta y creo que puede ser súper enriquecedor, o sea, útil para ellas tener elementos de esta cultura, para que ellas construyan algo a partir de estas posibilidades en Bélgica, de las instituciones, de los protocolos de la excelencia, o de generar nuevas cosas. Pero creo que siempre hay un grado de fricción. Esa era un poco mi pregunta, y eso es de cada uno. Es muy importante lo que tú dices, porque mira, en las casas de alfabetización cuando van, no van solo a aprender francés. El objetivo último es que las mujeres puedan insertarse en el mercado de trabajo. Ya, les dan elementos, sí, por supuesto, que vienen a alimentar los ejércitos de las miserias, a limpiar pisos, cuidar viejos o hacer muchas veces recogedores de basura, los trabajos que a los europeos no les gusta hacer. Ya. Y lo que dice es darles posibilidades de escoger. Justamente el nudo de las animaciones del trabajo era lo que dije en el Alhua, recoger la memoria del pasado, recoger quién soy yo. Estoy orgullosa de mi cultura y en mi cultura hay estas cosas válidas, pero también hay cosas que no son válidas. ¿Aló? Ya se cortó otra vez, Pao. No, sí te escucho, sí te escuchamos. Ah, sí, ya. Yo pensé Sí, que se muchas cortó. gracias. Ya. Sí, no, sí te escuchamos. Mira, o sea, es decir que porque en todas las culturas hay cosas válidas, bueno, y voy a decir otra barbaridad también, cosas que no son válidas, como por ejemplo en las relaciones de género, sobre todo en ciertas culturas en que la mujer está literalmente sometida y es inferior, entre comillas, al hombre. Por ejemplo, el velo musulmán. Yo veo que hablan de que divino el velo. El velo significa esconder el cabello porque es el símbolo sexual de las mujeres. Claro, no les vamos a decir quítate el velo, sino simplemente analizar lo que significa el velo. ¿Por qué me pongo velo? ¿Qué significa en mi cultura? ¿Por qué estoy así yo? ¿Tengo derecho a ponerme o a quitarme? Ahora, es verdad que en todo el trabajo que he hecho yo, es la eterna pregunta que me he hecho, es a veces proyecciones mías de mi libertad, de mi manera de vivir, los límites que tengo yo también para poder escuchar con una neutralidad absoluta. Pero cuando yo veo que una mujer inmigrante es masacrada por el marido, yo no soy neutral. Inclusive aquí en Bélgica, ese secreto profesional se derogó. Si tiene una mujer inmigrante, me dice mi marido me masacró, yo tengo derecho como psicóloga a denunciar al marido. Eso en el 2011 me parece que desapareció esta ley. Es decir, que hay límites en la cuestión del respeto a la cultura, hay límites, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo porque he trabajado mucho con ese tipo de mujeres que fueron infibuladas y excisadas. Sí, me imagino que saben lo que es, pero les voy a dar un detalle: les cortan el clítoris, les cosen la vagina, los labios y dejan un hueco minúsculo para que salga la regla y las orinas. Aquí, por ejemplo, se lucha para que sea prohibido eso. Y hay una asociación africana que se llama GAMS, que justamente trabaja con estas mujeres para hacer ver que eso no es sano ni es normal. Ya, porque la excisión empieza a veces a los 8 meses y hay veces cuando por X razones no han excisado y infibulado a la chica, le hacen a los 8 o 10 años con una navaja de afeitar. Y ha habido muertes espantosas. Bueno, les voy a contar algo que es sórdido. Cuando una mujer excisada se casa, el marido tiene que penetrarle a la fuerza. Bueno, esto no me gustaría decir, pero para decirles que hay límites también en darles a escoger. ¿Cómo voy a darle a escoger? Quédate en eso o libérate como en Occidente. No, sino simplemente cuando hablamos de, sí, me gusta eso de que ellas puedan escoger. Yo quiero vivir con mi cultura, guardar los secretos de mi madre, guardar la comida, guardar mi identidad, sentirme orgullosa que soy negra, árabe o latinoamericana.
no sentirme acomplejada por lo que estoy, ni tratar de imitar a lo que soy. Pero a ciertas cosas yo pienso que hay un límite y tenemos el derecho y la ética de intervenir y decir, eso no se hace. Yo no sé si contesté tu pregunta, Paola. A la otra Paola le di. Sí, muchísimas gracias, Aida. No sé si, porque como te digo, yo durante años trabajé con esta gente y era un trabajo que a veces era violento para mí, era violento. Um, mira, que te digan, por ejemplo, ¿qué te digo? Cuando hablan, por ejemplo, que las mujeres eran violadas y que no, y que una mujer violada se convierte en escoria en su país, yo en esos momentos reaccionábamos, entonces tratar de trabajar, invitar a un abogado para que explique, invitar a gente más especializada para que explique, porque hay límites en cierto tipo de cosas culturales. Eso, no, hay cosas que no se pueden permitir. Es como en la guerra. En la guerra, por ejemplo, yo voy a salirme del tema. Julian Assange está en la prisión en Inglaterra por haber denunciado lo de los Estados Unidos. Hay cosas que no se pueden callar. Y es lo que pasa con las mujeres cuando se trabaja con esas poblaciones. Hay cosas que no se pueden callar por más occidentales que seamos. Con los latinos cuasi occidental, porque no me considero completamente occidental, yo me considero andina. Muchas gracias, Paola, y gracias, Aida, por esa respuesta. Si alguien más quisiera intervenir, comentar algo. Yo tengo una pregunta, creo que es. ¿Sí? Mi nombre es Oscar. Hola, Yo Oscar. soy voluntario, bueno, soy psicólogo clínico y soy también voluntario en el proyecto de PAO, en una de las instituciones con las que ella está trabajando. Justo en este momento, claro, aquí en Ecuador también hay una cuestión con lo del secreto profesional y cuando se rompe bajo ciertas cuestiones legales, ¿no? Y siempre que la vida de la persona esté atentando, corra algún tipo de peligro o se conozca de alguna cuestión en la que alguna persona corra peligro. Y me imagino justo esto es lo que dice, yo tengo el derecho de ir y denunciar. En mi caso no me ha pasado la cuestión en mi práctica, ¿no? De que alguien me cuente, me están violentando en este momento. También trabajo con personas que han sufrido algún tipo de violencia, pero ya están alejadas de la persona que les violentaba. Entonces no tengo como que ese encuentro con ese momento en el cual están siendo violentadas. Y mi pregunta más bien es, como que lo veo diferente, digamos, en un espacio grupal o en un dispositivo grupal, creo se me hace como tal vez pensar que es más fácil hacer esta como denuncia en el sentido de que no hay una relación tal vez tan estrecha, o cuál es la diferencia más bien entre una cuestión que cuando se está trabajando en un dispositivo grupal al hacer este tipo de denuncias, que cuando yo estoy en una relación terapéutica. Sí. Mira, sí, perdón, te interrumpí, sí, creo. sí, no, esa es la pregunta. Ya, gracias, chico. Mira, en Bélgica era hasta el 2011, me parece, tú no podías en tanto que terapeuta o médico decir una palabra de lo que el paciente te decía. Pero dada a las brutalidades que muchas veces pasan, entonces hay una parte que en el código deontológico se desapareció en Bélgica, y cuando yo veo, por ejemplo, que un padre es pedofílico y yo les propongo, por ejemplo, usted se va a la policía, si quiere seguir terapia conmigo, va y se denuncia, y si no le denuncio yo. Eso está permitido por el código belga, el código deontológico belga. O sea, inclusive sería no protección a una persona que está en peligro, inclusive cuando trabajas en miren, el peor de los casos es alguien que a mí nunca me pasó, pero a alguien sí le pasó, que era el asesino el que mató. Señor, vaya a la policía, y si no va a la policía, yo le denuncio. O sea, por lo que se ha visto, hay límites en eso también. Tú no puedes proteger
a una persona que es un peligro para él mismo y para la sociedad. Es dentro del cuadro, digamos, legal belga, ¿no? Y no esto sé que, si contesté. sí, No y sé esto si que dice contesté. Oscar, que me parece interesante de si es que algo así surge en un espacio grupal, si es que es quizá este hecho de que sea en lo grupal puede facilitar un poco este pasaje a una denuncia, quizá en el caso de que fuera, o a diferencia de lo que podría pasar en una relación, en un espacio individual. Mira, en el espacio grupal nunca me pasó. En el espacio individual sí me ha pasado muchas veces. En el espacio grupal yo pienso que puede ser un poco más fácil. Pero en todo caso, en el espacio grupal yo pienso que podría facilitarse porque se puede inclusive devolver al grupo la pregunta y decir qué piensan ustedes. ¿Qué podemos hacer con esto? Porque en el momento en que hay alguien, por ejemplo, en el espacio del grupo dice, bueno, me violaron, me violó alguien de, no sé, o bueno, cualquier cosa de ese estilo, decir al grupo qué piensa, qué le diríamos a esta persona, cómo podemos actuar, de tal manera que el grupo piense y pueda hacer una propuesta. El grupo puede decir, eso hay que denunciar. Sí, el animador no insinuar a que lo hagan, pero hacer pensar al grupo para que pueda salir una resolución. Eso puede ser mucho más fácil. Cuando se trabaja en individual es muy delicado, es muy, muy delicado. Pero aquí estamos obligados a hacerlo. Lo mismo cuando hay violencia del hombre a la mujer y la mujer no denuncia al marido, el psicólogo puede ir y denunciar, decir, mire, yo tengo un caso que pasa esto. Claro, hay límites a esto y hay una protección al terapeuta, hay una protección a la mujer, hay protección a todo el mundo. No sé si he contestado la pregunta. Sí, y justo eso me hace pensar como en el lugar que, digamos, en el espacio terapéutico 1-1 o espacio analítico. No sé, es que, digamos, en una ocasión yo recibí un caso en el que era un adolescente, ¿no? Y le acompañaba a su hermana mayor y me decía que él tenía miedo de que uno de sus hermanos lo violara. Y los hermanos. que uno de sus hermanos mayores lo violara por algunas cuestiones que me narraba. Entonces, la hermana ya sabía esta cuestión, pero ellos no querían, o sea, nunca había pasado nada, pero él tenía ese temor por ciertos eventos que habían sucedido. Entonces se armó como una cuestión de protección ahí en conjunto con la hermana, pero ellos no querían avisarle a los papás, por ejemplo, esta posibilidad de que había pasado alguna u otra cuestión. Entonces me hace pensar en esta cuestión, digamos, si ya la persona es transgredida en este aspecto, digamos, como sería en la violación, al yo ir y denunciar, siento que hay como, digamos, cuando las personas no quieren denunciar, me hace pensar tal vez también, bueno, yo sé que tengo que denunciar porque se está transgrediendo a otra persona, pero también me hace pensar en la posibilidad de, le estoy quitando esta elección, como decía Paola, porque hay todo un bagaje que está en esa persona y que hay que trabajar para que pueda, yo qué sé, tomar esa decisión por sí mismo en el caso de que llegue a hacerse, pero eso va a tomar tiempo, me parece a mí, y digamos, ante una urgencia o alguna cuestión que está ahí presente o que ya está sucediendo, nosotros tenemos que actuar justamente tomando esa decisión por esa otra persona. Entonces, más bien, ahí es algo que me hizo pensar, ¿no? Justo esta cuestión. No, a mí me parece bien la reflexión, tomas la decisión por la otra persona, pero el secreto profesional y hay ciertas cosas que tienen límites.
que tienen límites, o sea, por hasta dejar que la persona actúe por ella misma pueden pasar barbaridades, que es lo que yo he visto acá. En la Sí, experiencia yo he justo, visto dejar eso, y justamente por eso en Bélgica cambió la ley. Cambió la ley porque, por supuesto, hasta que la persona se decida, hasta que la persona reaccione, claro, sí, es algo que, justamente puede mira, ser transgredida muchas veces, violentada, no sé, tantas cosas. a ver, eso no entendí, ¿qué es lo que me quieres decir? Que justo hasta que la persona reaccione o comprenda todo, o sea, se Exacto. trabaje todo eso que no le permite hacer la denuncia o decirle a alguien más, Ujú, eh, pueden suceder en ese tiempo, no sabemos cuánto va a tardar, yo supongo que va a tomar bastante tiempo, no es que va a ser rápido, y creo que justamente eso va, o sea, permite que se den muchas transgresiones hacia esa persona que claro, está por de supuesto, algún modo por supuesto. Hasta, limitada en poder apalabrar aquello que le está sucediendo y claro, poder hacer una denuncia frente a la ley o alguna cuestión que le pueda ayudar. Y justo ahorita que digo esto me hace pensar que justo en el espacio terapéutico tal vez ahí está ese llamado o ese claro, intento de hacia la ley, hacia eh, un otro orden que venga e interceda por esta cuestión que está sucediendo y que no está dentro de la relación que se debería mantener uno con otro porque ya se está transgrediendo a la otra persona. claro. Ujú. En el espacio terapéutico grupal puede ser más fácil porque el grupo puede pensar y ayudar a que la persona pueda hacer algo por ella misma. Pero en un espacio individual puede pasar meses, ¿eh? Ujú, exactamente. Meses, y a veces, muchas veces en ciertas circunstancias en trabajos hay que salir de un encuadre analítico rígido porque eso puede conducir a situaciones gravísimas, Ujú, dependiendo del público con el que trabaje, ¿sí? ujú, ujú, ujú. Sí. Gracias, Oscar. Gracias, Aida. No sé si alguien más tiene, Gise, si es que Hola puedes intervenir. Pau, Hola. hola Ida. Hola. Eh, bueno, yo me llamo Gisela Silva González y yo también le estoy ayudando a la Pau en su proyecto. He tenido algunos pacientes de fe y alegría. Y bueno, yo quería complementar porque yo, o sea, yo trabajé con la trata de personas a nivel nacional e internacional. Entonces, a nivel nacional trabajaba individualmente, pero a nivel internacional trabajaba de forma grupal. Y bueno, a nivel individual sí habían un montón de denuncias todo el tiempo. O sea, En Ecuador. sí teníamos que hacer, en Ecuador, teníamos que hacer todo el tiempo denuncias. Y una de las cosas que siempre nos decían era que si es que tú haces la denuncia, o sea, antes de hacer la denuncia, tú tenías que saber las consecuencias de esa denuncia, o sea, qué va a acarrear para la persona esa denuncia. Entonces, no era una cuestión de que yo solo decía, sí, bueno, a esta persona se daba muchos casos, le violó el papá o fue tratada por la abuela, sino que tú debías como que ya tener un plan detrás de esa denuncia, o sea, no era como que la lanzabas al paciente y ya, Es que eso pero no pasa nunca, pues nunca le lanzas, no puedes lanzar nunca al paciente eso. claro, o sea, no es como que solo ya como te lavas las manos, o sea, eso sí nos decían siempre. Pero en el tema grupal, yo tuve un caso súper como denso quizás, que fue que la animadora era la que maltrataba sistemáticamente al grupo. Uy, ay, ay. Entonces ahí sí fue bastante complicado porque, o sea, quizás yo nunca voy a saber si actué bien o no, porque era después como que se descubrió que toda la organización, como que había violencia sistemática y que todos sabían y que bueno, había mucha como corrupción que también pasa, que era con la gente que había sido desplazada de la guerrilla y gente que venía de Venezuela también.
Pero lo que pasó fue que con las 3 o 4 personas que se atrevieron a hacer una carta y denunciar este maltrato que ya había ocurrido de hace años, el grupo, que era como un grupo de 20 personas, empezó a hacer como que les cogió de chivo expiatorio a estas 4 personas. Entonces, después como que todos hicieron una huelga y ya no iban a la organización y se organizó como una organización paralela con esta animadora, o sea, hicieron como una especie de coerción. Entonces, bueno, lo que ahí yo hice fue denunciar con los financiadores. O sea, fue como que lo que yo podía hacer en ese entonces, desde mi posición. Entonces, no sé, yo creo que en grupo también a veces puede, o sea, ha sido el único caso mío que me tocó como algo que era de una violencia de grupo, pero también hay veces que el grupo mismo está como muy manipulado. Entonces ellos, como su condición de migrante, ellos, o sea, de migrantes ilegales, desplazados, refugiados y un montón de cosas más, ellos no, como que no se atrevían todos a denunciar. Y fue después de un tiempo, incluso después de que yo me fui, que como que se abrió este maltrato sistemático y ya, bueno, tomaron las cartas en el asunto, pero fueron los financiadores que pusieron en práctica como un montón de medidas para Pero proteger. esta es de otra situación, que el animador manipule al grupo y maltrate. En ese caso, no me llama la atención en el Ecuador, pero es terrible eso. Eso no puede... Mira, nunca me tocó eso vivir. En los grupos tampoco he tenido cosas como para que se denuncien individual algunas veces, pero en caso de que pasaría con el grupo, porque eso ya se pasa de maltrato, lo que tú cuentas, Gisela. Eso hay que denunciar directamente a la autoridad pública o al instituto que financia el trabajo. Porque esas cosas no pueden pasarse de lado. Ujú, ujú, Claro, sobre todo con esta población como tan vulnerable. Sí, Con nadie. Hay cosas que no pueden permitirse, simplemente que no pueden permitirse. El maltrato, la manipulación no pueden permitirse claro, la gente vulnerable va a sufrir mucho más, y con otra población que sea lo que sea, que están por un trabajo X, tampoco puede permitirse eso. ujú. sí, o sea, es peor cuando la violencia es como sistemática y viene de la institución. O sea, yo ahí me Claro, jugué mi claro, puesto en realidad. claro, por supuesto, por supuesto. Uh-huh. Ujú. Gracias, Gisela. Bien interesante esta parte. Yo creo que Qué chévere. Uh-huh. antes de darle la palabra a Dani, que también estaba pidiendo, me gustaría ahí como acotar algo a lo que, a este caso que plantea Gisela, de cuando la violencia es sistemática, que viene de Uh-huh. la institución. Yo creo que incluso cuando ya esa violencia se ha naturalizado en la institución, ¿cómo hacer? Porque sin que hayan personas externas a la institución o incluso personas que puedan financiar al interior de la misma institución, puede haber, y de estos grupos puede haber como las personas ahí que están ejerciendo ese abuso de poder. Quizá, Claro. ¿cómo hacer? Porque si es que ya se ha naturalizado tanto esta violencia, cómo hacer para que algo se mueva en relación a que algo puedan decir, que puedan moverse un poco de ese lugar también de silencio, de resignación, porque eso también es como que escucho bastante, he escuchado bastante el tema de la resignación, de bueno, Ajá. sea la circunstancia que sea, pero bueno, ya qué más podemos hacer, al menos tenemos un trabajo, al menos
es como, y esto viene Dios incluso permite. desde, exacto, y es como, esto también viene desde el gobierno, ¿no? Desde las Claro. políticas públicas y que eso se ha permeado hasta lo singular. Entonces, ¿cómo hacer, me pregunto yo, en el interior del grupo? Porque si bien no se trata de una violencia, digamos, algo que pueda ser denunciable en el sentido de que, bueno, hay evidencias y se va a hacer toda una investigación, pero hay estas otras prácticas que ya están ahí instauradas al interior de la institución, como no permitir hablar, qué sé yo, en algunos grupos que generan muchos malestares, que incluso en ocasiones no sé, pueden ser lo menos apropiado para que pueda, más bien para generar miedo, para generar este tipo de control a través del miedo. ¿Cómo hacer ahí para poder mover algo al interior del grupo, Aida? Mira, lo que vos dices es claro, porque ese tipo de cosas, de una manipulación al interior del grupo o de la institución puede darse en cualquier parte del mundo. Es lo que se dice bullying, acoso moral, acoso sexual. Mira, yo vivo en una sociedad donde todo está normado y todo hay reglas y leyes para todo. Cuando yo te voy a decir algo con respecto a mi experiencia, donde yo he trabajado nunca viví eso, honestamente, o sea, no había ese tipo de problemas. Pero con el quehacer y el trabajo que yo hago con la gente hasta ahora, sí hay mucha gente, mujeres solas que viven, están insertas en un grupo y que viven acoso de este tipo, ¿no? Y viven con miedo. Yo digo, el trabajo individual de la persona para que se pregunte por qué permito. Ahora, eso es en una sociedad como esta, donde la gente puede pagar y la seguridad social devuelve la prestación del psicólogo. Y por otro lado, yo diría una intervención en la institución, para reunir a la gente y hablar, buscar las palabras adecuadas para ver qué pasa, de construir, como dije anteriormente, de construir para volver a construir algo. Eso debería hacerse a nivel de todo el Ecuador, en todas las instituciones, desde el presidente de la República. Sí, creo que por ahí van las claves. Yo tengo la impresión que habría que trabajar con la institución, con los equipos de la institución para desmontar, para ver qué significa gerenciar, qué significa un buen management, qué significa la comunicación horizontal y vertical, qué significa el dar órdenes, qué significa que el subalterno le diga no. Yo pienso que habría que intervenir en la institución y en casos concretos, por ejemplo, porque hay personas, hombres, mujeres, que muchas veces a lo largo de todas sus vidas siempre han estado acosados, desde que eran niños, porque eran gordos, porque utilizaban lentes, porque tenían la nariz larga, porque eran negros, porque eran, no sé. Entonces, hacer un trabajo individual, la persona, yo digo, con ciertas personas tendría que hacer un trabajo individual para elaborar ciertas cosas y aprender a poner límites, yo digo simplemente, y un trabajo institucional, porque eso yo pienso que eso se da en todas partes del mundo. La manipulación de los jefes para que la gente haga lo que ellos quieren y les tienen con el miedo, claro, y les manipulan con el miedo y con el miedo al despido. Y si te vas de aquí después del trabajo. Eso puede darse en diferentes formas en cualquier parte del mundo. Y eso lo veo aquí yo en muchísimas instituciones enormes donde la gente está re bien pagada, instituciones privadas, empresas privadas. Gracias. En esa área de trabajo con instituciones, eso yo no tengo casi experiencia, muy, muy poco. Pero me parece que tienes ahí unas pistas también bastante claras. Ay, no sé, gracias por lo que me dices. Sí, porque es esto. El hablar te permite pensar. Sí, definitivamente, es como que voy ahí enganchando.
Dani tenía una pregunta, por favor. Buenos días con todos. Hola, Muchas Dani. gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias por este espacio, en verdad. Yo estoy encantada de estar hablando. Sí, muy, muy, muy gratificante, en verdad. Bueno, yo quería un poco, es una especie de pregunta, comentario con Aida. Perdón si te interrumpo, si te puedes presentar, Dani, para que te Claro. conozcan. Bueno, mi nombre es Daniela Sánchez, soy psicóloga clínica, igual graduada de la Universidad Católica. Ahorita también soy voluntaria con Pau, atiendo pacientes de forma individual dentro del proyecto que lleva Pau con Fundación Fe y Alegría y el servicio de jesuitas refugiados, ¿no? Bueno, entonces un poco también estoy en el espacio de arte para colaborarles, ayudarles en lo que necesiten. Un poco lo que quería era preguntarle a Ida y tal vez una especie de comentario ella, qué pensaba sobre un tema que me quedó un poco resonando sobre lo que comentaba en un inicio de que dentro de los espacios donde ella pudo trabajar, se pudo, en un momento determinado se dio como este tipo de comentarios acerca de la experiencia lamentable que habían vivido muchas mujeres sobre la violación, ¿no? Entonces, un poco como lo que entendí fue que se empezó a conversar sobre el tema y Aida tuvo que cortar por lo problemático que, digamos, se puede llegar a tornar, ¿no? El que se hable demasiado de la situación, un poco que se desborde quizás. Entonces, me quedaba resonando un poco en el que los psicólogos siempre pensamos, ¿no?, la importancia de la palabra, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto también yo me cuido, ¿no? Con justo esto que estoy escuchando. Entonces, un poco preguntarle esto, como hasta qué punto la palabra y también cómo fue para usted el cortar, el decir, no más, o sea, vamos a quizás cambiar un poco el tema, cómo lo hizo, cómo fue para usted. Bueno, qué chévere que me preguntes de eso, porque debe habérseme pasado, porque pensé hablar de eso. Porque mira, las mujeres con las que trabajas, como les dije al comienzo, vienen de un público muy fragilizado por la historia, la situación de colonización, la situación de países pobres, de explotación a todo nivel. Y por ejemplo, en los países, sobre todo en el Congo, en el antiguo Zaire, como han habido guerras y sigue en Congo, en este momento, cada 3 minutos una mujer es violada. Y en ciertas zonas, la violación a las mujeres se convirtió en arma de guerra. Yo recibí a muchas mujeres en los talleres que habían vivido eso. Y claro, cuando yo, como les dije al principio, yo nunca empiezo a hablar cuando hay temas tan escabrosos y tan sórdidos directamente sobre eso, sino siempre introducimos con algo lindo para que eso les permita poder hacer un vínculo con lo que han escuchado y empezar a hablar de algo difícil. Porque no es que las mujeres te cuentan directamente, mira, Aida, a mí me violaron. No, nunca te dicen eso, te van a ocultar. Sino que como nosotros ya anteriormente, con antelación, sabíamos por las inscripciones, por cosas, lo que habían, de dónde venían las mujeres, entonces preparábamos un encuadre para que puedan evacuar. Porque la palabra, como tú dices, me encantó, tiene un límite también. Entonces, hacen relaciones con lo que ven, con lo que escuchan, hablan de ellas, pero había mujeres que entran en detalles sórdidos. Yo no es que les cortaba, ya te callas la boca o ya no seguimos, sino recogía lo que decía la mujer, por ejemplo, para darte un ejemplo, decir, mira, tú cuentas esta historia de lo que pasó en el Congo, de lo que pasó porque saliste de tu casa, todo eso, y devuelvo esa parte, le devuelvo al grupo y le digo al grupo, ¿qué quisiéramos decir, por ejemplo, invento un nombre, a Miluda? ¿Qué quisiéramos decir a Miluda? Entonces la gente dice que ella ha sufrido, entonces le corto de una manera elegante, ¿me entiendes? De una manera sutil, porque es violento para ella, violento para el grupo y violento para mí, para las otras animadoras.
no significa que no le den espacio a su palabra, a que cuente sus cosas. Que cuente sus cosas, pero no quiero caer como terapeuta y como animadora que era en el voyerismo. Porque es casi, mira, el ejemplo que di es lo que pasa en el Facebook y en las redes sociales. Sacan cosas sórdidas. No necesitas para enterarte, para saber que eso pasó, y ver imágenes sórdidas. Y lo mismo pasa con la palabra. Te meten en una cosa pornográfica. Entramos en el goce. La jouissance en francés. Entramos en eso. Y eso yo, de manera sutil, con las otras colegas, cortábamos para que se hable, que la persona pueda digerir, hablar y entender lo que le pasó. Porque espérate, yo escribí aquí algo. Porque mira, el momento en que tú verbalizas algo, porque nuestro trabajo era verbalizar, escribir, había el taller de la escritura, muchas veces dibujar, ilustrar eso, entonces la palabra, la escritura te lleva eso a curar la herida. Toda tu herida, toda la violación se convierte en palabra, pero no palabra sórdida ni palabra pornográfica. Y la simbolización digamos, la palabra escrita te lleva a una simbolización, o la palabra oral. No sé si está claro lo que te dije. O sea, cortamos, sí, yo inclusive en terapia individual muchas veces hago eso, porque la gente empieza a contarte cosas sórdidas de las relaciones de no sé qué. Entonces yo le digo, ya me explicó eso, sigamos avanzando. Y eso, y bueno, y los sentimientos por esta persona, de tal manera de no entrar en eso, porque yo me convierto vamos a la escena primaria, ¿no? A actuar y a mirar lo que pasa. Entonces, eso me enseñó un supervisor mío, que es importante dar el espacio de palabra, pero tú no puedes entrar a solazarte con las cosas sórdidas, porque en ese caso la palabra se convierte, ya no es palabra, se convierte en un acting out, en actuación, en un hacer. Y tenemos que ir más bien al ser y no al hacer. No sé si me entendiste. No sé si contesté la pregunta o si quieres replicar y profundizar más. Sí, justamente esto que inclusive dentro de la práctica clínica, lo que nos enseñan en la universidad y todo, no hay mucho hablar acerca de que en verdad la palabra tiene un límite y poder reconocer justamente esto de que hasta qué puntos efectivamente puedo convertir la herida en palabra y hasta qué punto también hay detalles, como dice, sórdidos e inclusive innecesarios, ¿no? Exacto, tú has dicho la palabra perfecta. Mira, yo le voy a mandar a Paola una bibliografía. Hay un hombre inglés que se me escapa el nombre, que escribe cuando hablar es actuar. Y eso es lo que pasa muchas veces en los talleres o en psicoterapia individual, también en psicoanálisis, que la palabra se convierte en una actuación, ya no es palabra, porque la palabra tiene que llevarnos al pensamiento, a pensar y a romper el goce, porque si no, el terapeuta y el psicólogo y el paciente entran en el goce. Entramos a una jouissance, como se dice en francés, a observar prácticamente lo que están haciendo. No sé, ese es mi punto de vista. Puede ser muy cuestionado, pero cuando yo he trabajado y cuando sigo trabajando, trabajo así. No entro en la escena primaria. No sé si contesté, Pau. Sí, yo solamente quisiera añadir que yo creo que esto que estamos conversando en este momento es aún más importante para personas que han pasado por situaciones de violencia, claro, naturalización de violencia, incluso de abuso sexual, porque es como que esos límites han estado ahí vulnerados, muy fragilizados, y no hay ese límite de decir esto sí puedes contar y esto no.
no en el sentido de Exacto. prohibir la circulación de palabra, sino Claro. justamente de esta necesidad de poner una ley, de recuperar ese espacio de la ley, diría yo. Exacto, exacto, exacto. Ujú. El espacio de la ley, porque cuando hablas de la ley, hablas del límite que te impone la vida. Justamente, y es eso lo que en casos de abuso sexual, de maltrato, donde el cuerpo mismo no, y el sujeto no ha sido reconocido como sujeto en el marco de los Claro. límites necesarios, Claro, claro. ahí ciertamente es más difícil y es como que ya la relación ha estado inmersa en este goce perverso en el que no existe ese límite, ese corte, y es necesario ahí justamente como recuperar ese espacio, llamar a esa función de límite que se podría hacer, y me parece como muy pertinente, sobre todo con estas poblaciones con las que hemos estado. Claro, con poblaciones que han vivido cosas traumatizantes, hay que darles el espacio de la palabra, pero no ir a los detalles sórdidos para hablar simplemente. Sí, más bien gracias por invocar esto. Rosa tenía una pregunta, si es que deseas formularla. Bueno, hola a todos, soy Rosa Navas, magíster en Hola, psicología Rosa. cognitiva. He trabajado 8 años en arte, pero desde la plástica, y trabajo en la Universidad Nacional de La Plata como investigadora y también en el proyecto de PAO. Pero justamente lo que estaban diciendo me interesa muchísimo por esta cuestión de lo mórbido. ¿Qué pasa? Bueno, quiero saber qué piensa usted, Aida, porque en Estados Unidos había mucho de este problema. También trabajé en Estados Unidos. Había mucho este problema de que habían papitos o madres de familia que tenían un discurso mórbido desde el inicio. O sea, cosas que uno no está acostumbrado a escuchar. Acerca de muerte de gatos, de que, ay, qué lindo se vería usted, si es, bueno, unas cosas horribles acerca de comparaciones densas acerca de la muerte. Eran personas muy densas, o sea, que uno no acostumbra mucho a visualizar en Argentina o en otros, yo no había visualizado eso en otros países, realmente así tan al inicio. Entonces yo pienso que quizá en ciertos grupos sea buena idea a veces realizar entrevistas iniciales o también grupos etarios con ciertas características incluyentes, por ejemplo, niños, otro grupo de jóvenes, otro grupo de adultos, porque también a veces hay ciertas dificultades. Y nosotros igual, en Argentina pude trabajar 3 años con poblaciones en situación de calle, entonces había mucho problema de abuso de los padres con sus hijos, ¿no? Entonces, cuando hacíamos las cuestiones de arte terapia, nosotros sí sabíamos hacer los grupos etarios, o sea, por ejemplo, solo con los guaguas o solo con los papás, porque los guaguas no podían hablar si es que estaban los papás. Claro, así pasa, sí. Entonces, mi pregunta también viene a ser eso, ¿qué piensa usted? Porque yo sí pienso que hay personas que no están listas para un taller en grupo. En serio, no. Sí, sí. Tienes de toda la razón del mundo. Hay gente, mira, yo te voy a decir de mi experiencia, ¿no? Con los grupos que se trabaja acá en Europa, en general vas a una institución que está conformada y parte del trabajo que viene a hacer la psicóloga es prácticamente parte de la formación de ellas, o sea, que no tienen opción, es obligatorio. En las escuelas, por ejemplo, es obligatorio participar a talleres donde se va a hablar del aborto, de la contracepción, del uso de la píldora, del preservativo. Es obligatorio, no tienes opción. Se habla con mucho respeto, hay un encuadre bastante respetuoso para no violentar a la gente. Pero lo que tú dices, por ejemplo, de la situación de Ecuador, yo no tengo experiencia ahí, pero sí me parece interesante, por ejemplo, hacer entrevistas previas a las personas. Ahora, con los grupos que yo trabajé aquí no había opción de hacer entrevista previa, pero en el encuadre que yo hacía con nosotras al principio del año, lo que sí decía es, no es obligatorio hablar. La persona que no quiere compartir, no comparte, escucha.
porque es violentar. Hay personas demasiado tímidas, no quieren contar sus experiencias dolorosas, es demasiado, bueno, hay miles de razones. Entonces yo decía, si la persona no quiere hablar, no habla. Es mejor que escuche y cuando se sienta preparada puede intervenir. Claro, había de estos casos que, por ejemplo, empezábamos en septiembre y solamente la víspera de Navidad empezaba a hablar la persona. Es como que el grupo le empuja, le da le contiene y le permite dar un paso y empezar a hablar. Sí, otra cosa que tú dices, trabajar solo con niños o solo con adultos, absolutamente de acuerdo. No, yo nunca mezclo trabajo de las veces que he hecho los niños con las mamás o los niños con los papás, nada de eso, los niños aparte y los padres aparte. E inclusive muchas veces acá se separa los grupos mixtos, mujeres por un lado y hombres por otro lado, porque las mujeres tienen temor a expresarse delante de los hombres y para asombro mío en la época, también los hombres tienen temor a expresarse en las mujeres. Y para hacer el grupo mixto tiene que ser un tema concreto, un tema ligero, para que todo el mundo tenga su espacio de palabra, para que todo el mundo tenga la posibilidad de hablar. Ahora, una cosa que yo no les dije, pero como yo trabajaba con personas analfabetas, semianalfabetas, que ya empezaban a leer y escribir, por ejemplo, cuando la persona no podía hablar, yo le hacía dibujar. Les voy a contar un caso de una mujer de Afganistán, que le mataron al marido y le cogieron de la punta de la cabeza y le depositaron en Bruselas. Ella no sabía dónde venía y apenas hablaba francés. Entonces un día le dije, mira, vas a dibujar dónde vivías. Y ella dibujó un triángulo. Esta era la casa, ¿a dónde ibas después? A la mezquita, y de la mezquita, ¿a dónde ibas? Al mercado, y del mercado, ¿a dónde ibas? A la casa, o sea, que daba la vuelta a la redonda, ¿no? Entonces yo le decía, ¿y aquí cómo te sientes? Dice, aquí ya puedo ir al metro, puedo ir a la escuela, puedo ir al supermercado y puedo salir con mis amigas. Entonces, esta señora, por ejemplo, que no hablaba, dibujaba, ¿ya? Esa es otra consigna que yo daba. Las personas que no quieren hablar, no hablan. La segunda cosa, pueden dibujar, podemos tomar fotos o traer fotos de la casa para armar un álbum. Entonces, había varias posibilidades. Y lo que dice, ¿cómo se llama la chica que preguntó? Rosa. Con Rosa, por ejemplo, sí, dice, hay veces cursos mórbidos en que los padres pueden empezar a hablar cosas sórdidas delante de los hijos. No, eso se separa. No sé, Rosa, si contesté a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Es que sí, nosotros también allá, al menos en Estados Unidos, siempre hacíamos la entrevista inicial, porque habían estructuras re perversas en los papás. Ah, me imagino. Ajá, me pasaba con niños con autismo y con Asperger, que era lo que más atendíamos, pero unas cosas que yo decía, obviamente, y entiendo por qué este niño no quiere estar en la realidad, porque ya de buenas a primeras, solo en la entrevista inicial, ya sacaban unas cosas horribles. Claro, por supuesto. Bueno, yo no he trabajado mira, en Europa las instituciones son bastante rígidas, todo está planificado y todo está, digamos, la seguridad social es para todo el mundo, entonces todo el mundo puede permitirse ir al psicólogo, al psiquiatra, a donde quiera. Entonces es más normado esto acá. Bueno, no es tan perfecto porque hay montones de cosas que no me gustan, pero digamos, está más normado ese tipo de trabajos acá. Gracias, Aida, y gracias, Rosa, por la intervención. No sé si alguien más quisiera preguntar algo a Aida. Por favor, no tengo su nombre, si se presenta. Está en silencio su micrófono, si lo puede levantar, por favor. Ahí, sí. Ahí está, ya. Sí, por favor. Hola, Charito. Hola, Charito. ¿Dónde te vengo a encontrar? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, ¿sabes? Dime. Bueno, para presentarme con las otras personas, soy Rosario Terán. Fuimos compañeras con Aida acá en la Católica.
y amiga del alma. Claro. Y fue un encuentro maravilloso. Además, para mí ha sido maravilloso realmente el poder escucharte. Tu experiencia es vasta, nos ayudas un montón, pero yo no estoy dentro del área clínica, pese a que soy psicóloga clínica, sino que más bien me enrumbé dentro del área de la educación. Y di clases también en la Católica, pero no en psicología, sino en educación. Una de las, yo extrapolando toda esta situación que se presenta a nivel nacional también ahora, y diría latinoamericano, el problema del miedo. El miedo a decir, a hablar. Yeah. Yo creo que el miedo a hablar a nivel, desde los niños, los jóvenes y también los adultos. En situaciones, por ejemplo, a nivel universitario, es tremendo eso. Sí. He trabajado en 2 universidades y una de las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención es el miedo a la expresión, a decir su palabra. Ajá. Porque el docente, el estudiante, tiene miedo de ser sancionado. Tenemos un sistema patriarcal que es sancionador. No es, muy poco se puede hablar de lo horizontal. Siempre es, si tú disientes, pues tienes el peligro de ser sacado de tu trabajo. Y eso se ve en varias situaciones. Y de lo que he podido conversar con personas de otras universidades también y de colegios, esto es muy frecuente. Y también esto se da en el niño, porque yo he trabajado también bastante con niños y también con adolescentes. Y una de las cosas es eso, es decir, tienen el miedo. Y la situación viene porque la familia es patriarcal, esto. Claro, claro, así es. No les dejan expresar. Entonces, esto es un poco extrapolando a otros espacios, digamos, que son justamente el origen también de lo que ocurre después ya en la sociedad a nivel de la mujer, o sea, porque eso es desde la familia, ¿no? Desde chiquitos, que es lo que... Eso es un poco el comentario que quería hacer y preguntarte más bien si eso se da también en Bélgica, este tipo de situaciones también a nivel, en otros niveles, digamos, no solamente a nivel de la mujer, de migrante, ¿no? Verá, es una excelentísima pregunta porque yo pienso que el miedo es algo que atraviesa las sociedades ahora. Las culturas, el miedo a expresar, porque primero el miedo a herir al otro, el miedo a quedar mal, el miedo a no decir las cosas inteligentes, el miedo por una serie de cosas. Sí se da acá. Pero digamos, dada la estructura acá, por ejemplo, en las escuelas, colegios, justamente el trabajo que hacíamos nosotros es enseñarles a los niños a hablar, a que pregunten sin miedo. No es un trabajo fácil, es un trabajo muy difícil. Eso, si quieren otro día nos juntamos en el conversatorio Paolo y les converso el trabajo con los adolescentes. Y es muy difícil que la gente se sienta, digamos, exprese lo que realmente siente y piensa. Yo no digo que es una cosa tan drástica como en el Ecuador, pero sí se da eso. Por ejemplo, en las instituciones, la gente no expresa de miedo a que le echen del trabajo. La gente acepta lo que le dice el jefe de miedo a que, bueno, le reemplacen y una mujer de 45 años y es una vieja y le ponen a uno de 22 que le cuesta la mitad. El miedo en las escuelas, por ejemplo, entre los inmigrantes, la gente de origen inmigrante, miedo a hablar, por ejemplo, con acento. Como tú no eres de aquí, entonces le van a burlar de los otros. Yo pienso que es una cosa que atraviesa las sociedades ahora. Yo no sabría decir, ahora, cuando en la terapia individual,
trabajamos el miedo de las presiones, bueno, todo eso va saliendo. Y en los trabajos de grupo que yo he hecho, hemos trabajado eso para poder atreverte a decir, yo pienso esto, yo no estoy de acuerdo, ¿ya? Para que puedan entender la gente que cuando mi libertad termina, comienza la libertad del otro. Pero no, yo digo que este trabajo de construir el miedo, de aproximarse al miedo, es muy complejo porque existe en todas las sociedades. Aquí es menos, la gente se atreve más porque es una sociedad bastante segura. Tú puedes salir en la noche, nadie te va a violar ni te van a asaltar, aunque hay límites también en Bruselas, pero es una sociedad mucho más, como hay menos miseria, entonces por supuesto la gente se siente más segura. Pero hay un miedo que va más allá de esa seguridad, un miedo profundo. Y eso yo pienso que yo no sabría decir realmente trabajar en terapia individual, trabajar en los grupos cuando hay cómo. Sería interesante las intervenciones de las instituciones también, pero eso es muy difícil aquí, muy difícil intervenir en las instituciones. Porque para que la gente se atreva a decir, mire señor, ¿por qué está hablando tonterías? A decir lo que piensa, a criticar al jefe, porque todos tenemos derecho a decir, mire señor, yo no estoy de acuerdo, yo pienso así, pero eso no se da. No sé, Charito, si contesté a tu pregunta o son divagaciones mías un poco locas. No, muy bien, o sea, muchas gracias. Yo creo que la terapia tendría que ser aquí a nivel nacional. Yo también he pensado en eso. Perder el miedo. Podemos proponer ya algunitos. Sí. Muchas gracias, más bien, Rosario, por esa pregunta muy importante también, porque surge esto en varias, como dice Aida, no, es a nivel global lo que estamos pasando, pero yo creo que en algunas sociedades se ha estado acentuando y profundizando aún más, y eso está haciendo, yo veo aquí, por ejemplo, más bien como un arma, incluso como una estrategia política, Claro. del miedo, y eso va permeando en las instituciones hasta llegar a los sujetos, ¿no? Y cómo las relaciones empiezan también a estar mediadas por el miedo. Y yo creo que eso es algo bastante complejo. Universal. Sí, y trabajarlo. No es tan fácil el poder trabajar desde esos miedos para poder hablar y expresarse y como las posibilidades de entablar ciertos diálogos. Veo que Sabina tiene levantada la mano. ¿Sabes si es que quieres comentar algo, por favor? Oh, yo quisiera terminar a las 6. Sí, Porque tengo después que perfecto. un paciente a las 6:30. Con la intervención de Sabina terminaríamos, haríamos un cierre y estamos justas con el tiempo. Listo, dale, Sabi. Hola, no sé si me escuchan bien. Sí, Hola, sí te perfecto. escucho perfecto. Si te Mi presentas, nombre es por Sabina. favor. Eso. Sí, justo. Bueno, muchas gracias por toda esta generosidad, compartiéndonos la Uy, experiencia y además todo este Jesús, conocimiento. mi narcisismo está en grande. No, sí, es algo que yo valoro muchísimo. Y bueno, en esa medida también solamente quería comentar un poco esto sobre cómo la legitimidad de la denuncia se cae de alguna manera cuando los sistemas de protección mismos que ofrece un país, un Estado, no, no, no provee los elementos necesarios para garantizar que se va a acceder en efecto a la justicia. Me parece que esto también es lo que complica que las personas pierdan este miedo, ¿no? Del que estaban hablando Claro, justamente por al final. supuesto, por supuesto. Y saber bueno, que la revictimización, tanto en el proceso como finalmente en el logro que pueda tener el caso de éxito frente al agresor o a la agresora, pues eso también genera esta incertidumbre, ¿no?
para qué hablo, incluso en los mismos profesionales de la salud, ¿no? Claro, Cuando dicen, claro, bueno, ¿a qué le claro. expongo? Sobre todo cuando se trata de niños que han sido, niños, niñas que han sido abusados de delitos sexuales. Bueno, ellos también muchas veces se develan estos abusos, pero termina siendo el mismo círculo de un poco corrupto, ¿no? Ujú. La imposibilidad de acceder a justicia y por tanto a un proceso de sanación. Ah, Esto por claro, un lado, ajá, claro. entonces me interesaba mucho como, igual me parece muy enriquecido el proceso que han vivido las mujeres, además porque vienen de distintos contextos y unos contextos muchísimo más violentos y, claro, patriarcales. Entonces, en ese sentido, también ingreso como al segundo comentario que tenía en mente, y es sobre una pregunta, ¿no? ¿Cómo desde los distintos lugares que provenían las mujeres a este espacio de mediación, cómo se trabajó la integración cultural, ¿no? Ah, Cómo ya. con la recuperación de la memoria, cómo se Ujú. trabajó en que pueda integrarse, que es algo que ahora mismo yo trabajo también con migración y Ya. derechos humanos. Entonces me interesaba muchísimo conocer su experiencia de desde dónde se pensó la integración, y ahora mismo yo trabajo estoy buscando y estoy armando un proyecto sobre integración local de la población en movilidad humana, que pueda ser, Ujú. sí, por la predominancia de la población venezolana, pero pueda ser de donde sea, ¿no? Que también tenemos población colombiana e incluso algún resto de población cubana dentro de las distintas olas migratorias que ha llegado al Ecuador. Sí. Entonces, mi interés estaba un poco por este lado. Muchísimas gracias de nuevo y la escucho. Ya, mira, la integración cultural, mira, ese es un proceso, porque yo también soy inmigrante, no con en las mismas situaciones que las personas, como suelo decir, inmigrante de lujo, pero inmigrante. Todo el rato que pasas la frontera eres inmigrante. Mira, la integración es un proceso, mira, yo te voy a hablar más como Aida que como terapeuta. Es un proceso muy complejo, muy complejo, porque cuando se sale del país uno se sale, y lo he visto en las mujeres, en los inmigrantes que vienen por el Mediterráneo creyendo que van a tener toda la maravilla, hay un fantasma preinmigratorio. Y todo va a ser bello y rosa. Llegas y no te das cuenta que no es bello y rosa porque no manejas, en este contexto te hablo, no manejas la lengua, y si la manejabas con límites, porque la gente te habla con argot. La gente utiliza palabras que inventa y no entras en ese discurso, ¿ya? Los códigos son diferentes, la manera de vestirse es diferente, la manera de comer es diferente, los olores son diferentes, los gustos son diferentes, el paisaje es diferente. Yo al principio, cuando vine a Bélgica, yo decía, aquí no hay paisaje porque Bélgica es plano como una sábana. Yo soy andina, yo estoy acostumbrada a la montaña. Entonces, el proceso de integración, mira, dentro del contexto, yo te hablo del contexto el que se viene de países terceros de Europa, es un proceso muy complejo que dura años, porque no es una cuestión de un año y ya aprendí la lengua, y ya conseguí trabajo y ya conocí todo, no, es un proceso que dura años, es un proceso, como suelo decir yo para mí misma, es encontrar una lengua, una palabra interior para poder comunicar a la gente. No es cuestión de manejar la lengua. Por ejemplo, los cubanos con su habladito, es encontrar su palabra para poder expresar lo que ellos sienten, expresar el miedo, al rechazo, al que no hablan como la gente de ahí. ¿Me entiendes? Es un proceso que dura años. No es un proceso que dura un año o 2 años. Yo diría que para los inmigrantes es un proceso que dura toda la vida, porque hay que aprender a vivir con la nostalgia del país. Mm, Muchas gracias, Aida. Yo creo que ha sido un espacio muy rico, realmente
siempre el tiempo nos juega en contra, pero hay límites. Así que también agradecerte enormemente por tu tiempo, por esa generosidad de compartir toda esta experiencia que has logrado de manera tan concreta poderla transmitir. Como te he contado, para nosotros es importante porque estamos en una fase diferente del proyecto y queremos encontrar algunas maneras de también ver cómo vamos haciendo de una manera mucho más pensada, pausada, también dentro de lo posible, esto para que pueda ser un proceso de cierre más significativo. Así que lo que tú nos has compartido hoy es importante, tu experiencia es muy importante y escucharte es para mí una gran oportunidad. Así que más bien gracias también a las intervenciones de las colegas, gracias por su tiempo, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, ojalá tengamos oportunidad, como tú dices, de poder hablar sobre los adolescentes, sería muy bonito si es que logramos hacerlo en un próximo encuentro. Así que Aida, más bien, muchas gracias. Y bueno, estamos justos con el tiempo. Yo les agradezco mucho, ¿sí? Mira, dígame. Sí, yo quisiera decirles algo. Gracias, Paola, me encantó poder compartir mi experiencia. Mira, he hecho lo que he podido. Como extranjera también he tenido mis límites. Muchas veces ha sido una lucha, porque no es tan fácil integrarse acá por la pregunta que hizo la chica. No es tan fácil integrarse, eso toma tiempo para decir, bueno, yo me siento parte de esta sociedad, porque no significa romper mi identidad, sino guardar mi identidad, y con mi identidad me integro a esta sociedad. ¿Y qué más quería decirles? Yo quería leerles una cosa que puse en uno de los cuadernos con los que trabajé con las mujeres. Este es el cierre de Paola. La obra de teatro o la creación de un álbum o lo que sea. Tiene que quedar algo dicho, algo hecho, para que quede trazas. Porque ustedes también lo que están haciendo es la integración y la prevención. Yo había escrito esto: el rol de la prevención en una población extranjera es de impedir que el olvido se instale en el inmigrante, para no dar lugar a la amnesia social, porque solo aquellos que puedan reconocer su historia pueden evitar que los traumas de guerra y dolor y miseria se repitan. Wow, qué cierre también. Muchas gracias por compartirnos esto. Justamente es eso, ¿no? Sí, verás, y te voy a mandar pero por WhatsApp, una frase muy bella de un poeta palestino que indica lo que significa ser inmigrante. Quería leerles, pero ahorita yo estoy con el tiempo justo. Sí, envíame nomás y yo les comparto. Mira, te mando un gran abrazo, gracias por haberme invitado, bellísimas preguntas, y esperemos que nos veamos para hablar de los jóvenes. Sí. ¿Sabes lo que sería bonito? Hablar de la educación sexual en los niños de 4 o 5 años. Eso hemos hecho, eso hice algunos años yo. ¿Ya? Muchas gracias, sí, maravilloso. Muchas gracias a todas, un buen día, una buena semana. Un abrazo, Aida, que estés muy bien. Hasta pronto, chao. Chao. Chao.